Vamos a ver ahora un nuevo concepto de la programación orientada a objetos, herencia. Lo que vemos es dos clases que van a servir, o el objetivo que tienen es calcular el sueldo, y tenemos administrativo y vendedor. Lo tenemos en dos clases distintas porque cada uno calcula el sueldo de una forma particular, o sea, el vendedor tiene un porcentaje por comisión, o sea, una comisión por ventas realizadas en el mes, y el administrativo tiene una categoría y por lo tanto una adicional por categoría. Entonces, el objetivo, el comportamiento que ambas clases tienen es calcular el sueldo, pero lo hacen cada una de una forma distinta. Sin embargo, vemos cosas comunes a ambos. Vemos que tienen casi los mismos atributos o comparten muchos atributos. Y bueno, el comportamiento, como dije, calcular el sueldo es común a los dos. Entonces, lo que podemos hacer es una generalización, encontrar qué cosas tienen en común y todas esas cosas en común que tienen, ponerlas en una clase general, ¿sí? Esa clase vamos a decir que es una superclase y lo vamos a diagramar de la siguiente manera. Tenemos entonces empleado. De hecho, si hablamos de un administrativo y un vendedor y queremos hablar de los dos y no estar nombrando todo el tiempo que son, decimos son empleados, ¿sí? Ahí está la idea atrás de que en realidad son empleados que tienen una forma particular de desarrollar sus tareas, pero son ambos empleados. Entonces aparece la necesidad de esta clase de empleado, donde en principio podemos seguro poner los atributos comunes a los dos, y entonces luego en las clases administrativo y vendedor solo nos quedamos con las cosas particulares de cada uno de ellos. En administrativo y vendedor nos quedaron los datos o los atributos particulares a cada uno de ellos y los métodos. Ahora, el tema es que dijimos que tenían un comportamiento común. Ambos pueden calcular su sueldo y podemos ver sus datos. ¿Tiene sentido decir que un empleado, y estoy hablando de la superclase, puede calcular su sueldo y ver sus datos? Sí, totalmente, tiene sentido, ¿sí? Estamos pensando en la abstracción, la idea de empleado, la idea que cualquiera tiene de empleado. Los empleados pueden calcular su sueldo y obviamente puedo ver sus datos. Entonces, lo más correcto sería tener también en esta superclase los métodos que son comunes a ambos. ¿Y qué pasa? Cada uno lo calcula de una forma distinta. Entonces, si lo tengo en la superclase, después voy a tener que volver a hacer el cálculo en administrativo y vendedor, porque cada uno tiene una forma distinta de hacer ese cálculo. ¿Eso es posible? Sí, porque voy a aplicar algo que se llama sobreescribir el método, ¿sí? El método calcular sueldo y ver datos, como va a tener una forma específica de trabajar en administrativo y vendedor, va a tener que ser sobrescrito para poder darle su comportamiento. La idea es la siguiente: yo lo que tengo es un empleado que es la superclase, donde tengo un comportamiento. Yo sé que tengo que resolver, calcular sueldo y ver datos. Bien, ahora, calcular sueldo en empleado, ¿sé cómo hacerlo? Y realmente no, porque no tengo la información suficiente para hacer un cálculo real. Lo único que puedo hacer es devolver el sueldo que tengo como sueldo básico. Los sueldos en general implican otras cuestiones para hacer el cálculo final. Entonces nos quedó una superclase con lo que comparten administrativo y vendedor en cuanto a atributos y el comportamiento que tienen en común ambos, que sería el calcular sueldo y el ver datos. Y luego en administrativo y vendedor, las clases derivadas, que van a heredar todo lo que está en empleado, vamos a agregar los datos específicos de cada uno y vamos a redefinir ese comportamiento según cada uno de ellos lo haga con los métodos que estamos sobrescribiendo, calcular sueldo y ver datos. Cada uno, tanto administrativo como vendedor, también puede tener sus propios
métodos si fuera necesario. En este caso solo tiene métodos adicionales vendedor, pero podrían tenerlo ambos. Una cosa que acá se ve en el diagrama que se agregó es que el sueldo, como realmente lo voy a también manipular o utilizar esa variable en administrativo y vendedor, porque para hacer el cálculo del sueldo voy a tener que tomar ese sueldo, sumar o lo que corresponde. Entonces, necesito acceder directamente al atributo, pero los atributos que son privados no se pueden acceder fuera de la clase, aún en las clases derivadas, o sea, lo privado es privado, hacia dentro de la clase se puede utilizar, fuera de la clase no. Como yo necesito para trabajar de una forma más cómoda poder utilizar ese atributo sueldo, lo puse como protected. Ese símbolo quiere decir protected. Ese modificador de alcance protected me va a permitir que las clases derivadas utilicen el atributo como si fuera también propio, ¿sí? La convierte, a ese atributo lo va a convertir en algo público para las clases derivadas, pero sigue siendo privado hacia afuera, ¿sí? Eso no se pierde. ¿Qué vimos entonces? A partir de dos clases que teníamos modeladas con sus atributos y su comportamiento, lo que observamos es, tienen comportamientos comunes, comparten cierta información, o sea, se puede hacer una generalización, una clase que tenga las cosas comunes a ambos, y a partir de esa clase yo puedo derivar en las clases que van a ser un comportamiento más específico, van a poder agregar información también, obviamente, pero, o atributos, pero son las que realmente van a definir el comportamiento. En este caso, calcular sueldo y ver datos, ¿sí?